Yo estoy desconcertado y, para serle sincero, también desilusionado con la actitud de ustedes como gremio médico. No creo que sean contundentes. En los últimos días hemos visto paros y plantones de médicos en diferentes lugares del Perú. La prensa los tapa, pero no veo una protesta sólida, generalizada de parte de ustedes, luego de haber sufrido la cantidad de muertos que han sufrido y las carestías que siguen ustedes teniendo. ¿Es mi impresión o ustedes sí están indignados? Sí, exacto, Philip. Claro, es tu impresión porque tú, con toda la experiencia, sabes también que el proceso de unidad en el gremio médico es complicado, pero lo estamos trabajando, y justamente mañana, en una homilía que vamos a hacer en homenaje a nuestros médicos, vamos a concretar la unificación en acciones concretas, tanto el colegio como la Federación Médica Peruana y el Sindicato de Médicos de Salud, en virtud de lo cual, a partir de los días siguientes, vamos a demostrar esa unidad en los hechos y reclamando, porque mira, ahorita que estábamos en un silencio epidemiológico, en donde baja, aunque esa disminución de las curvas ha disminuido la velocidad, tiende a hacer una meseta como en junio, y preparándose para una segunda ola, nosotros estamos también preocupadísimos, porque encima están rescindiendo el contrato a los médicos que se expusieron en la primera ola, y tenemos 236 fallecidos como consecuencia de ello, y ahora, aduciendo que no hay dinero, se rescinde el contrato a los médicos, con la idea seguramente que en plena segunda ola nos vuelvan a convocar. Eso y otros problemas que tenemos como gremio, como la pensión vitalicia que nos prometió el premier, el presidente mismo, en el Congreso mismo, y no se concreta. O sea, somos héroes de papel que nos llenan de promesas y que no se realizan, no se ejecutan. A ver, acá yo veo que hay algo extraño. No ha habido meseta en junio, y yo le hago recordar eso al doctor Palacio Celi. Pasamos de 9.000 muertos comunes a 12.000, de 12.000 a 22, de 22 a 25, estoy hablando del SINADEF, de 25 a 27, del 27 a 27.500. Nunca hubo meseta, doctor. Los muertos han sido continuos y permanentes hasta el mes de septiembre. Entonces, exacto, Philip. Me refería a la curva de casos nuevos, la incidencia de casos nuevos, que comenzó a bajar, como bien dices tú, bajó a un promedio de 3.400, una meseta de casos nuevos que duró más de un mes. Los muertos, mientras tanto, que eran consecuencia del acumulado de casos, han continuado en ascenso hasta llegar a este sinceramiento que hoy día todos conocemos, que debe estar alrededor de los 80.000. Ya, pero el sinceramiento que todos conocemos no es aceptado por la señora Mazzetti, y por eso le digo a usted, a manera de reclamo, y créalo así, no son contundentes. O sea, siguen mintiendo, y ellos hablan de 30 y tantos mil, cuando deben haber ya pues 89.000 muertos. Y le digo esto, pues estamos a portas, presuntamente, Dios quiera que no pase, de un nuevo rebrote. Y en el nuevo rebrote vamos a volver a hablar de que no hay la suficiente cantidad de equipos de protección personal, porque el Grupo Romero está regalando 1 millón de mascarillas, y Dionisio Romero ni su familia son ni el MINSA ni el Salud, y estamos nosotros con una falta de pruebas moleculares. Entonces, la verdad es que no los entiendo, les falta contundencia. Ya, exacto, no, lo que nos sobra es contundencia, lo que pasa es que nos falta espacios donde poder expresar nuestra contundencia. Yo converso contigo después de mucho tiempo, estimado Philip, y en otros espacios ya no nos convocan, no nos invitan, y ahí donde vamos reflejamos esa rabia desolada de tener tantos fallecidos. Tenemos estamos sincerando nuestra propia lista de infectados, y estimamos que debe haber 8.000 o más médicos infectados en toda esta pandemia. La rabia y la fuerza, el coraje está ahí. Tal vez no haya espacio como antes, en donde podamos expresar nosotros este reclamo, este resentimiento que tenemos. ¿Sabe por qué yo le digo? Nosotros tenemos diariamente en el noticiero del PBO, que es un programa que sale de 6 a 10, diariamente un espacio que se llama Situación COVID. Y si bien es cierto, usted no lo hemos entrevistado últimamente, entrevistamos médicos, epidemiólogos todas las semanas, y siguen los problemas ahí.
Entonces, Sí. ¿cómo es posible que eso, el sinceramiento con respecto a los muertos, no sea una realidad de parte del gobierno? La señora Macetti, que tan buena imagen tuvo en un principio, sigue mintiendo, ocultando muertos, y hasta el día de hoy no hay la suficiente cantidad de pruebas moleculares por si hay un rebrote. Y tampoco veo al colegio médico quejarse por el tema de las moleculares y de los equipos de protección personal. Entonces le pregunto, ¿cómo está el abastecimiento de EPPs en los hospitales del MINSA y de salud? Mira, la Organización Mundial de la Salud acaba de emitir un pronunciamiento hace poco en la cual reitera que en esta segunda ola es a través la detección de los casos positivos, es a través de las pruebas moleculares. Está reiterando, ya no hay duda en toda la historia de esta pandemia, es a través de las pruebas moleculares, es la prueba de oro, primero. Una vez que haces el diagnóstico, el aislamiento. Nosotros tenemos centros de aislamiento en el Perú temporal que han estado en su mejor momento ocupados solo 30%, siendo que es una de las medidas claves ahorita en Europa, el diagnóstico precoz, la persecución territorial del virus a través de la prueba molecular y el consiguiente aislamiento. Entonces estamos planteando la ampliación de los centros de aislamiento temporal para que ahí con el debido protección alimentaria y con medicamentos, ahí se acuda a los pacientes que son contactos. Sin embargo, vemos que no se hace, nosotros estamos reclamando, somos los primeros en reclamar. Lamentablemente, como bien dice, ya no me han invitado últimamente, y tal vez los médicos que van desde el punto de vista técnico, hablar desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de infectólogos, etcétera, pero como representante de la orden médica, en espacio que me invitan, ahí reclamo, primero, la salud pública, prueba molecular, centros de aislamiento para ahí albergar a todos los contactos que dan positivo, en tercer lugar, equipos de protección, hemos pedido que se compre, se almacene y se asegure la logística de distribución. El oxígeno, Philip, termina el 31 de diciembre el decreto de urgencia 066 que autoriza el uso de oxígeno al 93%. A partir del 1 de enero solo se usará oxígeno al 99%, que es escaso y que es caro. Y no se cambia ese decreto de urgencia, que nosotros lo venimos reclamando en todos los espacios, para que en enero el Perú no se ahogue por falta de oxígeno, por ejemplo. Le digo esto y también le aprovecho para preguntarle, por el alquiler de hospitales de campaña y de equipos médicos, se están denunciando negociados y se están denunciando, por dar un ejemplo, que no dan de alta a pacientes en el Hospital Mongrut, estoy siendo específico, porque hay el negocio de que permanezcan en el hospital, que siga funcionando el alquiler, que sigan cobrando el alquiler, que le sigan pagando a médicos, y de ahí los pasan a la vía panamericana, que también tiene otro costo, y de ahí les dan hasta tratamiento psicológico. Ya han tenido a gente 25 días en el hospital sin necesidad. ¿Usted sabe algo de esto? Sí, nosotros también hemos escuchado las denuncias periodísticas y creemos que cada caso es un caso y que debe hacerse auditoría para ver en qué caso realmente se justifica permanencias y en qué casos no. La auditoría es la herramienta que te evita evitar subjetividades, por un lado, y por otro lado, nosotros hemos venido reclamando al contrario que los pacientes, no solo los médicos, sino en general, sean sometidos a procesos de rehabilitación, porque quedan muchas secuelas, pero para eso existen los institutos, los centros de rehabilitación que ya están fuera de los ambientes de hospitalización en donde se recuperan de la enfermedad. Y una vez de alta deberían pasar a los institutos de rehabilitación para poder mejorar su músculo, su tráquea, sus movimientos respiratorios y el aspecto emocional que también queda muy deteriorado después de una infección de esta magnitud. Entonces, en el tema concreto de esa denuncia, nuestra posición es que se debe hacer auditoría, caso por caso, y para eso existen las instancias adecuadas y pertinentes que defiendan a la población. Tiene la Defensoría del Pueblo, tienes a su salud para que lo hagan, y nosotros con nuestros equipos técnicos podemos apoyar, tenemos muchos médicos auditores y podemos colaborar en el aclaramiento de ese tipo de denuncias. A ver, equipo técnico. Le pregunto precisamente por temas técnicos y que tienen que ver con salud pública. Resulta que los niños, los padres y los abuelos sí pueden ir a un parque. Resulta que los niños, los padres y los abuelos no pueden ir a un centro comercial. Ahí no pueden entrar ni los niños ni los abuelos. Resulta que los niños, los padres y los abuelos sí van a poder ir a misa o al templo evangélico.
pero resulta que los niños y los padres y los abuelos van a poder ir a la playa de lunes a jueves y no sábado y domingo ni viernes. Pero resulta que los niños, los padres y los abuelos pueden ir a la playa juntos y entrar al mar. Y en el mar sí se van a sacar la mascarilla. Pero resulta que los niños, los padres y los abuelos pueden ir al mar y no van pues en helicóptero, van en bus, van en metropolitano, y cuando bajan por los diferentes lugares de la Costa Verde, van a bajar por espacios en donde no hay distanciamiento social, ni en la bajada de Baños llamada La Barranquina, ni en la bajada de Chorrillos, ni en los puentes de Chorrillos. Entonces, ¿quién entiende tanta norma en el marco que también hay colas en el Banco de la Nación y que los viejitos y los papás sí pueden ir al mercado, pero no al centro comercial? Entonces, esto es un arroz con mango. O sea, nadie sabe realmente si va a haber pandemia o no, pero nadie sabe cuál es el comportamiento social adecuado con tanta norma que se contrapone. Sí, exacto, Philly. Primero, por lo último, sí va a haber una segunda ola. En la historia de las epidemias se comportan así, con un rebrote, con una segunda ola, y si tú no has aprendido las lecciones de la primera ola, entonces tienes que pagar las consecuencias de ese segundo episodio. De tal manera que de ahí nuestra insistencia en la preparación adecuada. Nunca se prepara despidiendo médicos, debilitando el sistema de salud, por ejemplo. Referente a las normas que refieres, muy bien, nosotros reclamábamos los domingos, se permitía abrir los centros comerciales y se prohibía usar la movilidad particular. Entonces, ¿cómo un paciente, una persona de San Borja va a ir hasta Real Plaza de Salaberry, por ejemplo, que significa atravesar 3 distritos? Entonces, también reclamábamos nosotros que no tenían impacto epidemiológico medidas de esa naturaleza. En este entrevero, lo que debe primar, y ahí se necesita un gobierno fuerte, pero si tú tienes políticos que están pensando más en la popularidad y evitando la impopularidad, entonces trata de dar normas que den esa apariencia. Lo básico es que debe evitarse que las personas se reúnan, se junten, se aglomeren, porque el virus se replica en las aglomeraciones. Un virus que está siguiendo la historia natural de su enfermedad y en estos momentos se encuentra acorralado, por dar esa figura, y viene descendiendo la incidencia de casos nuevos, aunque en estos últimos días se ha vuelto más lenta. Este virus necesita evitar espacios que se repliquen. Pero con estas medidas, como bien tú lo has graficado en tu expresión, es un entrevero que por un lado se favorece la replicación y por otro se da norma para que se junten las personas. Entonces tiene que haber medidas drásticas, no se piense en la popularidad, estimado Philip. Pero el presidente dice, no hay que confiarse, pero sale toda esta gente de manera disímil a la calle. Pero además del problema que tenemos, es que hay 2 cuentos, cada uno más cruel que el otro. El cuento de la vacuna, porque usted y yo sabemos que no hay vacuna, ni AstraZeneca, ni Sputnik, ni Pfizer, ni Harvard, ni Brasilera, ni China, ni el Instituto Pasteur. No hay vacuna, como tampoco está la vacuna de Maduro. Entonces, no hay vacuna, pero el ministro Martos dice, hemos firmado convenios para que si el próximo año hay vacuna, vengan en abril. La pregunta que le hago, su opinión sobre el cuento de la vacuna en términos generales y en términos específicos. ¿Cuántas vacunas van a traer para abril si supuestamente ya vamos a haber llegado a la meseta? Exacto, Phil. En el mundo hay alrededor de 44 proyectos, hay 10 que están en la fase 3 y algunas de ellas están teniendo algunos reveses. Es un tema netamente técnico, netamente científico, y en ese ambiente técnico y científico, todo lo que son predicciones no necesariamente se cumple. La ciencia no permite ese tipo de especulaciones. Tiene que haber, en algunos casos, hay vacunas que ha demorado la fase 3, no solo meses, años, de tal suerte que nosotros tenemos ahí claramente la convicción que estamos persiguiendo una ilusión. Ojalá que en una fase 3 se logre demostrar la seguridad y la eficacia. En la experiencia de las vacunas vemos que es complicado, siempre hay pacientes que ameritan la intervención de los comités internacionales que son ajenos a los productores de la vacuna para ir monitoreando la adecuada eficacia y seguridad de las mismas. Nosotros estamos en tu misma línea, creemos que la vacuna todavía sigue siendo una esperanza lejana para la humanidad en general.
Así que en ese caso tampoco nuestra única defensa es justamente evitar las aglomeraciones, la prueba molecular, el tamizaje y el aislamiento de las personas. Ya, Nuestra herramienta de salud pública. Ya, ok, usted acaba de hablar del tema mundial. El organismo número 1 del mundo, nos guste o no nos guste, con sus defectos y sus virtudes, es la Organización Mundial de Salud. En el caso nuestro, la Organización Panamericana de la Salud. En el caso de Estados Unidos, está la FDA, que es la Federal and Drugs Administration. En el caso del Perú es el MINSA y es Salud. Le pregunto por el tratamiento. ¿En algún lugar del mundo hay tal confusión como la que hay acá? Acá ya se puso en entredicho la ivermectina, la hidroxicloroquina. Se ha puesto en entredicho el dióxido de cloro y por supuesto la gente no tiene cómo ponerse a pensar qué va a suceder cuando se comienza a sentir mal, en quién creo, en quién confío, y ya comienzan a haber muchos diarios y periódicos con remedios. Entonces yo le pregunto por el tratamiento en el supuesto que hay un nuevo rebrote. ¿Por qué el gobierno no dice este es el tratamiento adecuado, independientemente a los estadios y las posologías que, como es obvio, mientras más se complica, ya de repente entra en la etapa, por dar un ejemplo, de la dexametasona y la etapa de la oxigenación continua más respirador? ¿Cuál entonces, le pregunto, científicamente es el tratamiento adecuado? Exacto, Phyllis. Ahí hay el tratamiento de la COVID-19. Es un tratamiento, es un esquema terapéutico que se avanza por etapas. En principio no hay ninguna medicina que haya demostrado con un grado de certeza que es útil para curar la enfermedad, tampoco para prevenir. No existe un tratamiento. Existen en el mundo trabajos que hablan en favor de unos y en favor de otros, pero no tenemos la certeza. Nosotros nos mantenemos a la expectativa que un estudio sea contundente para incluirlo como un tratamiento que debe ser utilizado por la ciencia médica. Por un lado, cuando los pacientes avanzan ya en hospitalización, se van agravando, ahí existe la dexametasona, que ya ha demostrado que ayuda en el tema antiinflamatorio. También existe la enoxaparina para los pacientes que tienen índices altos de estudios protrombóticos. O sea que cuando hay indicadores protrombóticos elevados, se tiene que usar la enoxaparina, que es un primo hermano de la heparina, para anticoagularlo como tal. De tal manera que desde ese punto de vista existen esos dos medicamentos. Y el tercero es el oxígeno, que es lo que se debe de usar de inmediato. Tener los pulsoxímetros, ese aparatito que cuesta 100 soles y que debe estar en cada casa, en cada barrio, para ir midiendo el grado de saturación y tan luego empieza a bajar, comenzar a recibir oxígeno. Por eso te decía, oxígeno al 93% solamente se va a usar hasta el 31 de diciembre, según el decreto de urgencia 066. Eso necesitamos ampliarlo, que el Congreso dé una ley orgánica que diga que de aquí para siempre el oxígeno al 93% se puede usar en el tratamiento de enfermedades respiratorias, porque el oxígeno es lo que va a evitar que los pacientes se compliquen, que los alveolos comiencen a moverse fibróticos y impidan la capacidad de respirar a la persona, hacen acidosis y luego el colapso. Así que oxígeno, dexametasona, enoxaparina es el consenso mundial. En el resto todavía estamos esperando el resultado de las investigaciones que se realizan. Yo le sugeriría, doctor, convocar a conferencias de prensa para hablar de estos temas específicos. Yo entiendo la misa, la homilía, el culto, la pena por los médicos, pero honestamente le digo, con el respeto que me merecen ustedes, les falta contundencia. Les falta contundencia para encarar a la ministra y al presidente y decirles, ustedes están mintiendo y lo están haciendo mal, porque creo que es la mejor manera de enfrentar esta segunda ola que parece es un hecho que va a venir. Ha sido usted muy amable por estar en el PBO 91.9 FM. Muy buenos días. Que nos ayuden, Philips. Bueno, en eso estamos entonces. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital del YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter.
con Centenario. Ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.